Amén, amén y amén. Y hoy Salcedo hablando de progreso. Un tema muy importante. Es un tema importante, es una conversación difícil también, Sí. porque mucha gente siente en la vida que no progresa. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez que estás como arando en el mar, Sí, que uno no avanza, se estanca. se estanca, se Así estanca. es, ahí. Y es interesante porque es que Dios nos hizo a nosotros para progresar, para movernos hacia adelante. Así es. En la Biblia hay un mandato cultural, no solo a los creyentes, a todos los seres humanos, Correcto. de construir civilización, de multiplicarse, de progresar. Eso aparece en el libro de Génesis, en hacer cultura, de dominar sobre todo lo que Dios nos ha dado en la creación. No, y es algo natural. Exacto. Los padres quieren que su hijo progrese Exactamente. físicamente, mentalmente, emocionalmente. Pero no todo el mundo siente que progresa. Así es. Y ¿sabe lo que me viene a la mente en este inicio así de reflexión? Unas palabras de Denzel Washington, cuando estábamos en los eventos de Better Man. Sí. Él decía que no podemos confundir movimiento con progreso. Eso es importantísimo. No sé si te ha pasado a ti, a ustedes también, a la audiencia, que hay veces que tú estás hiperactivo, tú sientes que tienes que hacer una actividad, pero no necesariamente tener una actividad es progresar. En términos evangélicos se dice, una cosa es ser eficiente y otra cosa es ser efectivo. Es verdad, es verdad. Aquí hoy nosotros vamos a estar reflexionando, hoy bajo este título Hablemos de Progreso, precisamente en una carta que es una de las cartas del apóstol Pablo conocidas como las epístolas de la prisión. Se trata de Filipenses capítulo 3, los versos 13 y 14. Ahí vamos a encontrar ciertos pilares del progreso y vamos a estar reflexionando en una idea que en este momento está apareciendo en pantalla, y es esta. Dios nos llama a implementar los pilares del progreso humano. Y es muy interesante porque normalmente la gente asocia a los creyentes cristianos, no sé por qué, quizás pues eso viene desde la Edad Media, nos asocia como gente que no progresa, retrógrada, gente que mira hacia atrás todo el tiempo, que es cerrado. En mi opinión, el Evangelio te libera de tal manera y te potencia de tal manera que los líderes del progreso humano debemos ser las personas que estamos conectadas con Dios. Así es. Dios es creador, planificador. Nosotros somos imagen y semejanzas de un Dios totalmente proactivo, con planes, que ejecuta, que se mueve. De hecho, en la Biblia, Salcedo, el Dios que se nos ha manifestado, el Dios Trino, sí, es un Dios que se manifiesta en misión, en movimiento. No es un Dios estático, completamente. Es un Dios dinámico. Así que hoy Dios te va a hacer un llamado a ti, a nosotros, y es un llamado que tiene que ver con implementar los pilares del progreso. Tú tienes que echar para adelante, tú tienes que mover tu matrimonio hacia adelante, tú tienes que llevar tu familia hacia adelante. En cualquier lugar que usted y yo estemos, en una iglesia, en un departamento, en un trabajo, en una escuela, tiene que hacerse sentir la diferencia. Dios nos habita y cuando Dios está en nosotros hay una gran diferencia. El contexto de esta carta: Pablo está preso, esta iglesia está desanimada. Él le escribe precisamente para animarles, y es interesante que Pablo, estando en estas circunstancias, establece un ambiente tan especial de motivación que todos haríamos bien en aprender. Aquí mismo en los Estados Unidos ahora no se está viviendo el mejor momento económico. Desafortunadamente. Hay gente que está desanimada. Cuando no hay un buen momento económico en Estados Unidos, nuestros países en América Latina también experimentan inflación, sufren. Muchos de nuestros países viven, un gran elemento, factor en su economía son las remesas. Así es. De acá. En algunos es la primera o segunda entrada. En Cuba es la número 1. Increíble. Supera el turismo. Increíble. Entonces, cuando hay una afectación económica aquí, tremendo, se afecta a todo. Pero es interesante que esta carta, que se escribió bajo circunstancias desfavorables, de desánimo, nos ayuda a nosotros a proyectarnos de una manera tremenda, pensando en el progreso, pensando en que Dios continúa con sus planes. Lo que a nosotros nos parece
una circunstancia económica desfavorable, una circunstancia social quizás desfavorable, en algunos contextos una circunstancia política desfavorable, Dios se está moviendo providencialmente detrás de eso para traer adelante su reino, para bendecir a las familias de la tierra. Tú y yo somos instrumentos para eso. Así que pensando en estos pilares para implementar el progreso, aquí voy a mencionar, son 4, así que los voy a mencionar de una manera esbozada. Primer pilar importante que encontramos aquí en los 2 versos, versos 13 y 14 del capítulo 3 de esta carta. Primer pilar, evita la mentalidad estática. La mentalidad de que me quedo detenido en el tiempo, la mentalidad de que no me muevo hacia adelante, la mentalidad de que estoy inmóvil. Yo le voy a pedir a Salcedo que tenga la bondad de leer el verso 13, sobre todo la primera frase. ¿Cómo dice Salcedo? Así dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Gracias. Pablo está hablando acerca de su meta en la vida, de su propósito. En el tercer, cuarto punto vamos a estar hablando de eso. Tiene que ver con la manera de dejar que Jesucristo opere en él, lo potencie para mover hacia adelante planes que Dios tiene con él, como también lo tiene con nosotros. Y él entonces, hablando de eso, que eso no es otra cosa que progreso, él dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La palabra aquí, pretender, es interesante porque significa hacer un inventario fijo. Yo no tengo ya un inventario fijo de las cosas que he alcanzado, es lo que dice Pablo. Sí. Él deja abierta esa puerta como diciendo: Dios todavía tiene muchas cosas que hacer conmigo. Muy interesante. Está abierto el inventario. Sí. Yo no sé cuántas veces nosotros no nos hemos sentido que ya logramos esto. Sí. Y ya tenemos el inventario de lo que hemos logrado. Y Así ya es. tenemos el inventario de lo que hemos alcanzado. Pero es interesante que aquí Pablo enseña que uno debe evitar la mentalidad estática que cierra el inventario de lo que Dios hace con nosotros. En un momento de nuestra vida, quizás como pastores, misioneros, pensamos que en nuestros países de origen ya habíamos alcanzado, o Dios había hecho con nosotros todo lo que quería hacer. Así es. Y después nos movimos o nos trajo en un movimiento migratorio. Mira ahora lo que está pasando aquí en First Baptist Orlando. Así es. Cuántas cosas tremendas, servicios en español, auditorio principal, planes de escuela cristiana. First Baptist Orlando en español ayuda a gente en un montón de países latinos. ¿No es una bendición eso? Tremendo, pastor. No se puede cerrar el inventario. No, y esto tiene muchas connotaciones. No sé si ya terminó el punto. Dale, que sabe que esto es espontáneo y pero abierto. esto tiene muchas connotaciones porque no creo que cuando Pablo escribe esto había pasado ya casi 25 años, algo así. Y él habla de que no había alcanzado todo. Exacto. Uno de los problemas que tenemos, pastor, es que estamos viviendo en una sociedad donde queremos todo así. Instantáneo Instantáneo y rápido. No hay procesos. En la vida cristiana no es así. No. En la vida cristiana, o sea, el progreso es constante, es cada día. Entonces queremos soluciones ya, rápido. Nos han acostumbrado. Pero esto es otra cosa muy interesante. En el proceso Amanecer, yo me di cuenta en todo el mundo que, por ejemplo, se levantaba movimiento de evangelismo. Vamos a evangelizar a esta ciudad o a esta población. Y se evangelizaba. Entonces pensábamos que ya todo estaba evangelizado. Sí. No sabemos que cada día muere y nace gente. Sí. Cada 10 años la composición de una ciudad y de una nación cambia completamente. Entonces vienen nuevas generaciones que hay que evangelizar, que nunca asistieron a nuestras iglesias. Sí. Entonces los programas de evangelismo se tienen que realizar cada 2, cada 3, cada 4 años. Bueno, sabes que históricamente, yo no sé si tú recuerdas el famoso Congreso de Edimburgo, Sí. 1910, el gran congreso misionero en Escocia, y allí fue donde se dijo: para el año 2000 el mundo entero está evangelizado. Y qué interesante, un optimismo increíble, pero cuando usted estudia la historia de las misiones, usted nota que vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, resulta que entonces se perdieron campos misioneros de grandes promesas como parte de Corea, lo que es Corea del Norte hoy, China,
se hizo la parte comunista. Entonces, llegó el Congreso Misionero de Alemania, Willingen, 1953. Y lo que reinaba en ese congreso era un espíritu totalmente opuesto al de Edimburgo, 1910. Correcto. Este gran optimismo, aquí gran pesimismo. Y allí fue cuando se redescubrió un término técnico en las misiones que se llama, o se le dice en latín, missio Dei. Porque la gente se dio cuenta que se trata de la misión de Dios. Él es el que tiene una misión. Nosotros, todo el esfuerzo que hacemos participando en la misión de Él, vamos a poner, hay que escribirlo con minúscula. Misiones con minúscula, con mayúscula es la de Él. Pero es un Dios dinámico. Él es el que se mueve a través de la iglesia, se mueve a través de todos los procesos que ocurren en el mundo. Pero esta es la idea central. No puedo adoptar una mentalidad estática. Tú que eres pastor, misionero, en el lugar donde tú estás, tiene que haber movimiento salvífico, tiene que haber bendición para el pueblo. No es lo mismo un lugar que tiene una iglesia que cuando no lo tiene. La iglesia tiene que hacer notar su presencia. Y vamos a seguir adelante porque este punto nada más. Tremendo. Aquí va el segundo pilar del progreso. Recapitulo el primero, evita la mentalidad estática. El segundo, pasa la página del pasado. Pasa la página del pasado. La parte B del verso 13, Salcedo, ¿cómo dice? Por favor. Dice, Filipenses 3:13, parte B. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahí está. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sabe que en el idioma griego dice perdiendo la mente? ¿Pero cómo que perder la mente? Perdiendo la mente de lo que está atrás. Sí. ¿No has conocido tú gente, iglesias que viven en el pasado? Completamente. Todo el tiempo celebrando el pasado. Sí. Y está bien. Vamos a celebrarlo, vamos a celebrar nuestro aniversario. Sí. Y eso está bien, pero no podemos vivir en el pasado. Los logros del pasado están precisamente en el tiempo pasado. Así es. Hay un presente que vivir, hay gente que impactar en el día de hoy, hay un futuro. Y cuando las iglesias viven ancladas en el pasado, pierden totalmente la relevancia. Sí, ¿No has visto muchas iglesias así? completamente, pastor, que viven en el pasado y no se aseguran y no advierten que las generaciones están cambiando, que la sociedad ha cambiado y se quedaron con el lenguaje del pasado Así. y con las prácticas del pasado que ya no funcionan. Así mismo es. Mira, ¿sabes por qué estoy usando este Oiga, t-shirt? no me diga que usted es un kids ahora. Bueno, más o menos, pero mira, es que acaba de terminar lo que se llama la Escuela Bíblica de Vacaciones aquí en nuestra iglesia. Más de 1000 niños. O sea, 1200 niños. Ese es el presente. Exactamente. Ese proyecta el futuro. No nos podemos quedar anclados al pasado. Cuando tú escuchas a un muchachito de esto hablar hoy, ¿cómo piensa? Sí. No es exactamente como nosotros cuando éramos muchachos. Nosotros cuando éramos muchachos no teníamos ni celulares, no teníamos nada de eso. Ahora hay un mundo diferente, hay retos diferentes. La iglesia tiene que ser relevante, tiene que responder adecuadamente, pero este es el punto. Pasa la página del pasado. Hay muchos inmigrantes que llegan a este país y no sé si tú has notado, se quedan anclados en su país de origen. Sí. Incluso para hacer iglesia, quieren hacer iglesia únicamente de gente de su cultura. Sí. Vamos a hacer iglesia para cubanos, vamos a hacer iglesia para venezolanos, para colombianos. Y déjeme decir, no funciona. El reino de Dios va mucho más allá que las fronteras nacionales. Es tan amplio, tan extraordinario que es multigeneracional, es multilingüe. Es una cosa impresionante. Aquí en First Baptist Orlando, yo he podido ver, constatar en el presente, vamos a decir, una dimensión del reino que no había visto otra vez. ¿Sabe lo que es tener representación de todas las culturas hispanas aquí? Tremendo. En la iglesia local. Una bendición. Y ver gente de otras culturas. Es una cosa fantástica. Increíble. Vamos a movernos al próximo. Recapitulamos. Evita la mentalidad estática. Pasa la página del pasado. Aquí va el otro pilar del progreso. Proyéctate hacia el futuro. Sé intencional de proyectarte hacia lo que viene. Noten ustedes lo que dice la primera parte del verso. No, perdón. La última parte del verso 13. La C. Así es, Filipenses 3:13c, y extendiéndome
a lo que está delante. Básicamente lo que dice es estirándome, siendo intencional, proactivo hacia lo que está delante. Exacto. Hay veces que, Salcedo, yo estoy tan emocionado con las oportunidades que veo en el contexto que yo trato de describirlo metafóricamente, que mi cuerpo está aquí, mi espíritu está corriendo por ahí adelante. Sí. Hay tantas oportunidades, tantas cosas. Hoy a las 4 de la tarde, bueno, de hecho a las 3, desde las 3, hay una jornada tremenda aquí en First Baptist Orlando, donde van a estar 3 consulados representados, donde van a estar más de 30 organizaciones, generalmente de salud, ¿verdad? Sí. Va a estar toda la prensa ahí, yo vi por ahí la lista, creo que son como 7, 8, 10, 13. Sí, así es. Canales de televisión, La radio, la prensa. todo eso va a estar acá porque First Baptist Orlando abre sus puertas a todas estas organizaciones comunitarias para tener impacto sobre la sociedad. Al mismo tiempo yo voy a estar casando a mi hija, Increíble. la más pequeña. Sí. Usted está invitado también a participar, ¿ok? Entonces, estamos casando a la muchacha, está pasando todo eso y después todo va a converger en nuestro servicio en el auditorio principal. Tremendo. Es un servicio que va adquiriendo auge, va adquiriendo relevancia, Así pero es. nosotros necesitamos una iglesia abierta a la comunidad, dispuesta a alcanzar a la comunidad, ser una bendición para la comunidad, lo cual no significa comprometer ningún principio de la Escritura. Correcto. Mantenemos totalmente la identidad, pero es algo tremendo. Extiéndete hacia lo que está delante. Tienes lo que está delante, dice lo que tienes en la cara, Sí. lo que está en el presente, lo que se mueve hacia el futuro. ¿Alguna palabra más ahí? Uno como creyente, o sea, en la vida personal de uno también tiene que extenderse. Uno no puede quedarse Si no progresa. exactamente con la misma doctrina, con la misma palabra que recibió hace 10 años. Uno no puede progresar así. Entonces uno tiene que extenderse primero en la palabra, en la oración, tener más experiencia con Dios. Dios es infinito. ¿Sí? La experiencia que yo tuve con Dios hace 10 años, eso fueron hace 10 años. Sí. Dios quiere tener nuevas experiencias. Dios quiere que mi mente sea renovada completamente. O sea, yo me voy extendiendo, pero también en lo digamos, en lo social, ¿sí? En lo profesional, tengo que extenderme. Yo tengo que buscar otra... Mira, mencionaste una cosa, Sí, que hay algunas personas de la audiencia que pueden a lo mejor no interpretar bien, sí. pero yo quiero reforzarlo. Ok, Tú mencionaste doctrina. sí, Claro que la doctrina esencial no cambia. así es. El pensamiento teológico esencial que nos da la identidad cristiana no cambia. Pero hay ciertas cosas, entendimiento de algunos puntos en la Biblia que uno va creciendo en entendimiento. Así es. Yo cuando leo mis escritos de hace 10 años, no son exactamente igual a los de ahora. Exacto. Uno va creciendo dinámicamente en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando aquí se habla meta, que es el último punto de meta, tiene que ver con el conocimiento profundo del Señor Jesucristo, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la participación en la misión, y uno amplía horizontes. Correcto. Hay situaciones de vida a través de las cuales Dios nos hace pasar que amplía nuestros horizontes teológicos, que nos permite ser más efectivos. No cambia la doctrina esencial, pero sí se renueva, se amplía nuestro entendimiento de cómo Dios obra. Así que tú tienes toda la razón. Y si Siempre, no pastor. progresamos. Siempre tengo la razón. Okay. Aquí va el último aspecto, en apenas un par de minutos. Mantén la meta como brújula. Wow. Mantén la meta como brújula. Y quiero que veas cuál es la meta. Salcedo, terminamos leyendo el verso 14. Efesios 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias. Fíjense ustedes que es interesante. Hay que hacerle una buena exégesis a esto. Sí. Prosigo a la meta. La palabra significa un target, un blanco. ¿Cuál es mi blanco? ¿Cuál es mi meta? Esa tiene que ser la brújula. Dice, al premio, al galardón del supremo llamamiento, lo cual puede ser también traducido como el soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y uno se pregunta, ¿cuál es ese soberano llamamiento? Lo encuentra más arriba cuando usted analiza los versos 9 y 10. Sí. Dice
que Dios quiere que nosotros conozcamos profundamente al Señor Jesucristo. Así es. La implicación de estar en Cristo. Ujú. Conozcamos profundamente el poder de su resurrección. Sí. ¡Wow! Mi meta es conocer más a Jesucristo, conocer el poder de su resurrección que ya está presente en nosotros. Así es. Hay mucho más poder en nosotros por la presencia del Espíritu que el que nosotros mismos validamos. Así es. Y por último, dice el texto también, la participación en los sufrimientos de Cristo, en la Tremendo. misión de Cristo. Sí. O sea, la meta de Pablo era, voy a conocer más personalmente a Jesucristo. Voy a crecer en mi conocimiento del poder que Él ha puesto a mi disposición para su misma misión. Correcto. Y voy a crecer en mi participación, en tener una mayor parte en la misión de Dios. Él tenía eso como brújula, Ujú. eso orientaba su vida. Así que si yo recapitulo estos pilares del crecimiento, del progreso, del crecimiento, serían los siguientes. Evita la mentalidad estática, Ujú. pasa la página del pasado, proyéctate hacia el futuro y mantén la meta como una brújula. No importa cuáles son tus circunstancias de vida, cuáles son nuestras circunstancias de vida, estos son pilares del progreso, te van a mantener siempre moviéndote hacia adelante, glorificando a Dios, impactando a la gente que te rodea. ¿Alguna palabra final, Sí. Salcedo? Usted sabe que me estaba acordando ahorita de las últimas palabras de Pedro registradas en la Biblia. Tiene que ver con que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo Ujú. y en la gracia, ¿no? Ujú, ujú. Pero me llama la atención en el contexto en que usted lo está compartiendo, porque estábamos hablando de eso, o sea, crezcamos, aún conociendo a Jesucristo, nosotros podemos crecer, o sea, hay bastante tela que cortar. Sí. ¿Sí? A Jesucristo no lo podemos conocer en un día, ni en 2 días, Ujú, ni en ujú. 10 años, ni en 20 años. Nos va a tomar toda la eternidad para Exactamente. conocer quién es Jesucristo. Sobrepasa nuestra vida terrenal. Sobrepasa. Entonces, pero esto es lo interesante. En la medida en que yo voy creciendo y conociendo a Él, se va ampliando mis horizontes, que es lo que usted dice, mis metas, mis logros, a dónde Dios me quiere llevar con ese conocimiento. Mira, y yo no quiero extenderme porque me pasé un par de minutos de lo que normalmente usamos, pero mira, nosotros dos ahora estamos estudiando en una universidad, Así es. una universidad cristiana, una que tiene muchas facultades y unas teológicas. Aún yo noto una diferencia cuando nosotros estudiamos en seminarios, los Sí. cuales yo soy pro seminario, soy aquí en Estados Unidos, soy profesor en varios de seminarios de un tremendo prestigio internacional, digamos, y mundial. DTS es uno, Sí. Midwestern es otro, pero cuando yo estudio en la universidad me doy cuenta que es otra experiencia, Sí. porque los estudiantes no piensan tan monolíticos como normalmente en un seminario Exacto. teológico. Exacto. Todas estas experiencias, Dios nos expone esas experiencias, al fin y al cabo, para crecer más y Correcto. poder participar de una manera más efectiva en su misión. Así ¿Cuál es la esencia del mensaje de hoy? Implementa los pilares del progreso, del crecimiento. No desmayes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si vamos a recoger, si al final si no desmayamos. Así es. Así que es nuestro mayor deseo, el de Salcedo, el mío, el de First Baptist hablando en español, que el Señor te bendiga ricamente. Amén. Amén. Felicidades.